Para su mejor comprensión de esta historia, se recomienda ver la parte anterior del vídeo. Continuando, por lo que enfadado mencionó: ¿acaso estás loca? Porque Tianhua hizo comprender que estaba tratando como a un animal al enfermo, pero Tianhua estaba segura de lo que hacía, porque si no el paciente iba a morir a no más tardar en 2 días, por lo que era necesario que el chico confíe en Tianhua. En aquel momento, el chico le quedó viendo fijamente a Tianhua, y llegó a una conclusión de que sí iba a confiar en ella porque según él, en los ojos de Tianhua estaban brillando como si fuera agua bendita, y prácticamente según él, gente así no mentían. En eso, cerrando los ojos, le cedió el permiso para que empiece a tratar al enfermo. En eso la señorita Tianhua se sentía alegre porque el chico sí confiaba en ella. Rápidamente empezó a curarlo, pero necesitaba ayuda del administrador, por lo que le pidió que le preparara un cubo de madera grande, también una aguja de coser, un rollo de hilo de algodón limpio, una botella de licor, y una pequeña daga afilada. En eso el administrador, un poco preocupado, decía que tenía la mayoría de cosas, a excepción de la daga afilada. En eso Xuan Shao sacó una daga que él traía, y lo entregó a Tianhua para que lo pueda utilizar. Así que ella lo tomó, mientras mencionaba que era una daga muy delicada e invaluable. Cuando ya tenía todos los materiales, ella se acercó donde el paciente. Cuando ya llegó, se quedó observando por unos minutos al paciente, y luego procedió a agitar la aguja para entrar en contacto con las 81 fuerzas. En eso, el administrador estaba nuevamente sorprendido por escuchar el rugido del dragón, pero Tianhua tenía que continuar con el tratamiento, así que empezó pinchando el punto de acupuntura Tianshu, después le tocaba al punto de acupuntura Weilin, eran bastantes puntos, el último era el punto de acupuntura Kishe. Donde lo cual, el administrador estaba sorprendido de lo hábil y rápida que era, porque incluso su maestro quedaba muy atrás de Tianhua. Mientras tanto, el amigo del paciente, Sexto y Xiang Ming estaban alegres por lo que dijo el administrador. En eso el paciente, luego de haber recibido varios pinchazones, empezó a vomitar. Luego que el paciente estaba reaccionando, el chico se encontraba feliz porque se iba a salvar. En eso Tianhua se encontraba observando al enfermo, pero a su vez, se sacó la daga, para continuar con el tratamiento, pero antes de proceder, sugirió que todos se mantengan a más de 10 metros. Pero también, le pedía que no la desconcentraran en los siguientes 15 minutos, donde lo cual todos le hicieron caso y se retrocedieron. En eso Tianhua estaba feliz y seguía aplicando los medicamentos, pero Xuan Shao se quedó perdido en la belleza de la señorita Shen Tianhua. En eso Sexto estaba imaginando que la daga de las sombras de estrellas de su hermano se veía mejor cuando se encontraba mojado, pero Xiang Ming con cara de enojada decía que no era el momento para estar hablando del tema. Por otro lado, Tianhua solamente seguía realizando su trabajo, y en esta ocasión empezó a cortar el cuerpo, específicamente en la espalda del enfermo. En eso su amiga Xiang Ming se encontraba asustada debido a que como había apuñalado con la daga, en caso de no poder curarlo iba a contar como un asesinato, mientras el amigo del enfermo, se veía preocupado y enfadado, pero Tianhua solamente continuó con la daga realizando sus debidos cortes. En eso apareció el interior del enfermo, llegando al punto de los pulmones, donde prácticamente ya culminó de realizar el tratamiento, y era la hora de coser el cuerpo que se encontraba abierto. Luego de terminar de hacer todo el tratamiento, tenía que devolver la daga, así que empezó a limpiar porque estaba manchado de sangre. En eso la señorita Tianhua se quedó preguntando cómo es que hay una daga tan afilada, porque al ser muy afilada ayudaba a cortar el tiempo de la operación en tan solo 2/3. A su vez, ella presenciaba un olor muy desagradable. En eso señaló al chico del paciente y mencionó que era tan repugnante, mientras él enfadado decía que había visto a muchas personas asesinadas en pastizales, y que aquella escena sangrienta no lo había visto antes. Además, en el momento que estaba realizando cortes no había visto ningún cara de miedo, por lo cual se refirió a Tianhua como un monstruo sin corazón. A lo que Tianhua respondió que era una doctora, así que ella ya estaba acostumbrado a realizar dichos trabajos, y riéndose decía: gente que no son de mente noble como Buda, no puede convertirse en doctor. En eso él se sentía atacado de forma indirecta, mientras Xuan Shao apreciaba su actitud de noble. En fin, cuando estaban platicando el enfermo empezó a toser. El más en sorprender fue el chico que lo acompañaba porque estaba despierto, y rápidamente se puso feliz y se acercó donde su amigo, pero también estaba convencido de que la enfermedad de engendro del demonio tenía cura, y que era cortando el vientre para extirpar el hígado. En eso, el administrador también estaba sorprendido de que el paciente esté vivo, y recalcaba que no había visto algo maravilloso en sus 50 años de práctica de sanguijuelas, así que él estaba ansioso de que lo explique, por lo que pidió a la señorita Tianhua que lo explicara. En eso la señorita Tianhua respondió que no era difícil mantener vivo al paciente después de cortar el vientre, solo era cuestión de cortar el punto correcto para asegurar su vivencia, pero sin lastimar el hueso, otros órganos y fascia, dando así que incluso podía cortar en todo el cuerpo, pero considerando la herida antes de que pierda demasiado sangre. Donde lo cual, la extirpación de hígado era fácil de realizar debido a que muchos órganos del cuerpo podían ser regenerados. En eso empezó a explicar: el hígado es uno, así que incluso después de que eliminemos cuarto quintas partes, la gente no iba a morir, solo era de tomar un reposo y se recuperaba. En eso Sexto empezó a molestar a su hermano Xuan Shao: ¿está seguro de casar con la señorita Tianhua? Cuando de pronto, el enfermo se levantó, él se encontraba sorprendido porque ya no sentía dolor en su cuerpo, donde también su amigo se puso feliz, porque ya se encontraba bien. Bueno, el enfermo se llamaba General Iron. A su vez Iron preguntaba si hay alguien
alguien que puede curar el engendro de demonio, refiriéndose a su enfermedad. Al mismo tiempo, él estaba recordando lo que había dicho un sacerdote hace miles de años, donde había mencionado que solo un bodhisattva era quien podía curar aquella terrible enfermedad, donde su joven amigo quedó pensando que Tianhua es una bodhisattva, bueno significaba una chica bonita. En eso el enfermo decía que Tianhua era tan bonita, así que supuso que era una bodhisattva, pero Tianhua, un poco molesta, decía que solo era una doctora. Mientras tanto, entre los dos amigos quedaron viendo a la señorita Tianhua. Pero en eso, el general Iron se levantó de la cama, y se puso de rodilla enfrente de Tianhua, porque según él había encontrado a una bodhisattva viviente. Sin embargo, ella ya no sabía cómo hacer comprender que no lo era, sino que era solamente una doctora, pero sin más preámbulo, ella le hizo recordar el trato que habían hecho al principio, que era de dar 80.000 taels de oro, donde lo cual, el chico con una sonrisa estaba seguro que lo iba a pagar, dando así que ella se encontraba feliz. Así que, mencionó al administrador que se iba a quedar con la aguja. En eso se tenía que ir, pero no sin antes de devolver la daga de Xuan Shao. Él, mayormente muestra un carácter serio, por lo que sin decir ninguna palabra lo recibió la daga, pero en eso Tianhua mencionaba conocer al chico, porque tenían parecido al asesino de esa noche. Bueno, él era quien había entrado en su casa, pero no lo reconocía fácilmente debido a que se encontraba con una máscara, pero sin decir más su amiga y ella se retiraron del lugar. No obstante, recordándole al paciente que se debe ayunar durante 3 días y descansar medio mes, cuando se marcharon el joven Alteza, se enfadó con sí mismo, porque había olvidado de preguntar cómo se llamaba, pero también mencionaba que ella era muy bonita, dando a entender que encontrar no iba a ser difícil. A su vez el príncipe Xuan Shao se encontraba celoso, donde si él se atreviera a ligar con la señorita Tianhua, él estaba dispuesto a destruir su estado, mientras el joven Alteza, con una cara sonriente mencionaba, ¿acaso no sabes quién soy yo? Pero Xuan sí sabía quién era, por lo que se acercó hacia él para decir que su padre era el príncipe del estado Dongling, así que el joven Alteza mencionó que al saber su identidad, ¿cómo se atrevía a hablar de aquella manera? A su vez él, con una cara sonriente decía que eres el príncipe Xuan del estado Xia. Por otro lado, Tianhua y su amiga se encontraban por las calles del estado, en busca de comida, pero a su vez, ella todavía estaba impresionada por el costo de la aguja, y que no se podía imaginar que Sexto trató de regalar. En eso su amiga Xiang Ming ya tenía hambre, y lo notificó a la señorita Tianhua, por lo cual, ella quería comprar un par de vegetales, debido a que iba a preparar el plato favorito de la señorita Tianhua. Mientras tanto Tianhua no quería que ella cocinara, ya que en aquel día habían hecho mucho dinero vendiendo las joyas de Shen Bailian, así que ella iba a invitar a comer por aquel lugar. Pero su amiga simplemente dudó un poco, ya que la comida por la calle costaba mucho dinero. En eso Tianhua acarició el cabello de su amiga, mientras decía que nunca había invitado a comer en la calle, por lo cual, en aquel preciso momento iba a invitar a comer fuera de la casa. También la molestó con que estaba muy delgada, refiriéndose a que debe comerse más para ganar algo de peso. En eso Xiang Ming con una sonrisa en su cara decía que no se preocupara por eso, además de que desde aquel momento ella se iba a esforzar en subir de peso para tener sus mejillitas gorditas. Cambiando de tema, ellas iban a comer en el restaurante de Xian. Aquel restaurante había sido inaugurado hace 2 meses, pero se había convertido en el restaurante más grande de la capital, así que era el lugar perfecto para invitar a su amiga Xiang Ming. Cuando entraron al lugar, el camarero les preguntó si se iban a cenar aquí, pero a su vez él pensaba que el olor corporal de la señorita Tianhua iba a alejar a sus clientes, así que dijo que ellas no podían comerse en aquel lugar, donde la reacción de la señorita Shen fue sacar un tael de oro, mencionado que equivalía a 50 taels de plata, por lo cual, ella quería que le sirvieran 10 de los platos más caros del lugar, y que a su vez el mesero se podía quedar con el cambio. Donde también, la señorita Shen era consciente de su olor corporal, por lo cual, ellas se iban a sentar en un rincón poco visitado por los clientes. Por otro lado, el mesero se quedó sorprendido por la gran cantidad de dinero que le estaba pagando, refiriéndose que ella podía comer durante 2 semanas en aquel lugar. Al mismo tiempo decía que la señorita Shen era tan generosa, así que estaba alegre, y no le quedaba de otra que hacerle pasar al restaurante. Además, se iba a apresurar en pedir al cocinero que realice su pedido, donde lo cual Shen y su amiga pasaron al lugar y se sentaron como prometieron al mesero, en un lugar rinconada. En pocos minutos de espera empezaron a llegar sus pedidos. En eso, en los ojos de Xiang Ming resaltaba brillo por probar aquellos deliciosos platos, así que ellas estaban listas para empezar a comer. A su vez, la señorita Tianhua pensaba que los cocineros antiguos eran más dedicados a la cocina, ya que aquel restaurante era conocido por sus comidas tradicionales, dando a entender que los cocineros modernos no los podían preparar con facilidad. Pero ya era la hora de empezar a comer. Cuando dieron el primer bocado, ellas se quedaron muy satisfechas con la preparación de la comida, pero, al mismo restaurante llegó la señorita Shen Mengdie, acompañada de la señorita Chu Qianqian, quien era la hija del primer ministro, donde la Shen Mengdie era la hermana de Tianhua y Bailian, pero ella era muy creída como Bailian, mientras que la señorita Chu Qianqian era la mejor amiga de Shen Tianhua, donde ella la visitaba al menos 2 veces en un mes a Tianhua cuando todavía no se encontraba enferma. Sin embargo, cuando se enfermó redujo su visita, solamente la visitaba una vez. Aquellas dos se encontraban en el mismo restaurante, así que inmediatamente se pasaron a sentar en la mesa, donde la
señorita Chu dirigió a Mengdie, mencionando que no se habían visto en mucho tiempo. Así que aquel momento era perfecto para tener una buena charla, donde empezaron a hablar de la boda de Bailian y el príncipe heredero, donde Mengdie mencionaba que aquella boda iba a generar un aumento de prestigio para la familia, refiriéndose que ya no se iban a encontrar en el mismo estatus social, donde lo cual, Chu en su inferior estaba enfadada porque Bailian le quitó el prometido a su hermana, a su vez, pensaba que Bailian no estaba calificada para el príncipe heredero, pero ella se acercó hacia Mengdie para decirle que aquel restaurante era de su padre, es decir del primer ministro, mencionándola que se podía sentir como en su casa. Pero en eso, Mengdie, sin ningún motivo, culpaba a Tianhua por haberle hecho perder su apetito, donde Chu empezó a hablar mal de Tianhua, refiriéndose a que no la aguantaba el olor de su cuerpo, y se acercó más para decirle que Shen Tianhua se arrodilló ante el príncipe heredero en el bote, para rogarle que no le rompiera el compromiso, preguntaba así que, incluso estaba dispuesta a ser la concubina del príncipe heredero, a lo que su hermana decía que era verdad todo lo que ella estaba exponiendo.